Investigar factores de riesgo. Flujo urinario escaso. Claro, esto ahora sí, es para hacer ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que nos llega un paciente con sospecha de infección urinaria? Comenzar primero con el interrogatorio, investigar primero los factores de riesgo, averiguar por la disminución de la diuresis o eventualmente un globo vesical. Si la criatura es muy delgadita, inclusive se puede ver a simple vista, hemos llegado a ver, y en el examen físico ahí se constata, ¿verdad? La disfunción del tracto urinario inferior, preguntar siempre eso. Sobre todo, eso es un patrimonio muy frecuente de las niñas. Los niños, los varoncitos muy poco tienen estos problemas de disfunción del tracto urinario. ¿Cuáles son las disfunciones? La niña retenedora de orina, la niña que orina 2 veces en un día, por ejemplo, orina en la mañana y en la noche y después nunca más, y va reteniendo la orina, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo para infección urinaria. La criatura que está constantemente con ganas de hacer pipí, pero no va, y hace todas las maniobras para estar atajando el pipí que se le escapa, aprieta las piernas, a veces se ponen en cuclillas, o sea, hacen varios tipos de maniobras, ¿verdad? Y también la urgencia misional, el pipí que si no llega volando al baño que tiene que estar en 1 metro, ya se hacen todo por ellas, también son signos de disfunción vesical. El estreñimiento también es un factor que en forma independiente contribuye muchísimo a la disfunción vesical. La última porción del intestino, que sería ya la parte del recto, está justo por detrás de la vejiga. Cuando ese intestino está repleto de materia fecal, produce compresión vesical, traslocación bacteriana y se produce una disfunción de la vejiga. Hay veces que corrigiendo el estreñimiento se corrige también ese factor de riesgo y desaparecen las infecciones a repetición. También es importante saber si ya tiene una historia sugerente o confirmada de infección previa, si hubieron episodios recurrentes de fiebre de origen desconocido, si hay un diagnóstico prenatal de malformación nefrológica, si hay historia familiar, como hablamos antes, y un paciente que tenga retraso del peso y la talla ya puede estar siendo portador de una displasia renal. En los lactantes, recordar que los signos son inespecíficos, pueden existir fiebre sin foco. Entonces, la pielonefritis es una causa frecuente de infección bacteriana grave en menores de 3 años. Generalmente el 5 a 7% de los cuadros febriles corresponde a una infección urinaria. Aproximadamente el 20% de los varones menores de 3 meses que tienen fiebre puede ser relacionado a una infección, y 15% mayores de 1 año en niñas. Y la frecuencia se mantiene siempre. Al examen físico podemos encontrar hipertensión, peso y talla disminuido, dolor o presencia de masa vesical o abdominal, puño percusión positivo, pueden existir lesiones espinales, y el examen de los genitales es mandatorio cuando hay infección urinaria en busca de despistajes de fimosis, balanitis, vulvovaginitis, sinequias vulvares, dermatitis del pañal. El análisis de orina. La muestra de orina debe ser un chorro miccional limpio. Eso generalmente se consigue cuando se recolecta el chorro medio de la orina. El primer chorro se orina afuera, que es ya lo que va arrastrando los gérmenes del último tracto urinario, y ahí se retiene la orina y ahí se coloca el frasco para que pueda orinar. Eso lo puede hacer una criatura que ya tiene continencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los lactantes? Con los lactantes, el método de recolección de orina al acecho, si es que está bien realizado, es un muy buen método. En ocasiones se utiliza la bolsita se utiliza por comodidad la bolsita colectora, que siempre tenemos que saber que si arroja un resultado negativo, descarta la infección urinaria, pero si arroja un resultado positivo, absolutamente no es un parámetro para diagnosticar, y por eso hay que repetir la prueba, ¿verdad? O sea, sería 2 análisis que se tendrían que hacer. El sondaje vesical se recomienda solo muy escasos, en casos puntuales, y la punción suprapúbica también. La conservación de la muestra es muy importante, solamente puede permanecer a temperatura ambiente por 30 minutos. Posterior a eso ya ocurre desnaturalización de proteínas que pueden dar falsos positivos, y también ya existe mayor proliferación bacteriana. Si es que no se va a llevar ese día al laboratorio, se puede mantener refrigerado, pero solo hasta 4 horas después de emitida sirve esa muestra. ¿De qué está
compuesto el análisis de orina, para empezar, la parte química, que es la tirada reactiva, donde los dos puntos que nos van a llamar la atención es la presencia de nitritos y de estearasa leucocitaria. Cuando hay presencia de nitritos y estearasa, los dos juntos en un mismo análisis de orina, es un altísimo predictor de diagnóstico de infección urinaria, más del 90%. La consistencia de ambos puntos. Pero el nuevo cultivo vendría a ser el gold estándar para realmente hacer el diagnóstico de infección. Pueden haber también falsos positivos. Sabemos que la fiebre puede ocasionar leucocituria sin necesariamente estar asociada a una infección urinaria, y también existe la bacteriuria asintomática. En la segunda parte del examen de orina, que ya es el examen de seguimiento al microscopio, la presencia de leucocitos mayor a 10 por campo y la presencia de bacterias, si se puede definir con gram, mejor todavía. Son también predictores del diagnóstico. Para que el test de nitritos salga positivo, se necesita que haya cierto número de bacterias fermentadoras y que la orina esté por lo menos almacenada en la vejiga de 3 a 4 horas. No siempre podemos tener todas esas condiciones, pero bueno, así es como tiene que ser. Otros análisis que podrían ser útiles según el caso: marcadores de la inflamación. Se solicita de acuerdo al caso clínico, si el estado del paciente amerita. Vemos los restantes de fase aguda, como los glóbulos blancos elevados, la eritrosedimentación acelerada, la PCR alta y también el dosaje de procalcitonina, que según algunos estudios, cuando está elevado se asocia también, es un predictor, es un buen predictor de la existencia de cicatrices renales. El hemocultivo hacer en una infección urinaria no es necesario, solamente en los recién nacidos y lactantes es importante por el riesgo de siembra menínica, sobre todo cuando el germen involucrado es la Escherichia coli. Entonces, haciendo un cuadro para diferenciar los dos tipos de infecciones, tenemos que la fiebre generalmente está presente, la pielonefritis mayor a 38,5, la cistitis suele ser febrícula o estar ausente. Los síntomas generales son más frecuentes en la pielonefritis y los vesicales son más frecuentes en la cistitis. El dolor suele ser lumbar o abdominal en las infecciones de pielonefritis, y en la cistitis suelen ser abdominales bajas. Y después la percusión, que es positiva en la pielonefritis. La hematuria suele estar muy presente en las infecciones bajas, en la cistitis, las proteinurias más en la pielonefritis, la PCR suele estar aumentada en la pielonefritis, normal en la cistitis, y en la ecografía renal en la pielonefritis vemos un volumen renal aumentado con engrosamiento de la pelvis renal, y en la cistitis vemos un volumen renal normal y luego hay engrosamientos de la pared vesical. Los criterios de hospitalización son la edad menor a 3 meses, por riesgo de bacteremia y urosepsis, la afectación del estado general o paciente con aspecto séptico, la intolerancia a la vía oral, alteraciones electrolíticas y de la función renal, las malformaciones del sistema urinario como reflujo vesicoureteral dilatado, uropatía obstructiva, displasia renal o riñón único. Pielonefritis de riñón único es una indicación de hospitalización también, tratamiento parenteral. La inmunodeficiencia primaria o adquirida, y cuando hay sospecha de que no van a cumplir el tratamiento. Se puede considerar, la hospitalización no es obligatoria, pero se puede considerar en niños lactantes de 3 a 6 meses que tengan fiebre elevada, en aquellos pacientes en los que la fiebre persiste tras 48 a 72 horas de tratamiento, cuando hay factores de riesgo de que el germen que crezca sea un no habitual, como cuando tuvo antibiótico terapia reciente, o hubo hospitalización reciente, o cuando hubo un antecedente de cateterismo vesical, y cuando hay una elevación importante de lactantes de fase aguda. El tratamiento antibacteriano tiene 3 objetivos, que son erradicar el germen, aliviar los síntomas y la prevención y reducción del daño renal. El tratamiento antimicrobiano erradica el germen que está implicado en esa infección. Es decir, que para la profilaxis posterior no hay que guiarse por ese último germen que tuvo y la sensibilidad que tuvo, porque el tratamiento que se hace de la infección urinaria erradica ya ese germen, ya no existe en ese paciente. Entonces, no tener mucho eso en cuenta para la profilaxis posterior. Un tratamiento precoz con antibióticos podría reducir el riesgo de cicatrices renales. Para eso se necesita un alto índice de sospecha de ITU. Se recomienda no tratar la bacteriuria asintomática, ya que su tratamiento no disminuye el daño renal y aumenta la resistencia bacteriana también. La cefixima por vía oral es un tratamiento seguro y efectivo que ya ha sido demostrado en los mayores de 3 meses.
se podría considerar inclusive paralelo a la efectividad por vía parenteral. Y la vía parenteral generalmente se reserva a los niños con afectación del estado general y a aquellos que no toleran la vía oral. La duración del tratamiento. Cuando la infección es febril, se recomienda el tratamiento más largo, que es de 10 a 14 días. Cuando la infección es baja, con 3 a 5 días de tratamiento ya es suficiente. Y cuando hay cistitis recurrente, se recomienda aumentar de 7 a 10 días. Los antibióticos que utilizamos por vía oral son la cefalosporina. Esas recomendaciones varían de cada país porque lo hacen de acuerdo al estudio de los gérmenes implicados, ¿verdad? Nosotros tenemos los estudios que se hicieron en forma aislada en los hospitales. Tenemos una alta resistencia de los gérmenes al trimetoprim, de la Escherichia coli al trimetoprim, sulfamethoxazol. Entonces, de primera opción generalmente se utiliza la cefalosporina de tercera generación, que es la cefixima, ¿verdad? Una dosis de 8 miligramos por kilo día cada 12 horas. También se puede utilizar el trimetoprim sulfa si ya tenemos el cultivo y sale que el germen es sensible en niños mayores de 6 meses para tratamiento. Y también la amoxicilina, que ya son, que son antibióticos también ya para niños más pequeños. Infecciones urinarias, primer episodio de infección urinaria, entonces conducta a seguir, ecografía en todos los pacientes, cualquiera sea su edad y sexo, para buscar una serie de cosas que más adelante les voy a mencionar. Y el inicio de antibiótico de primera línea, que sería en nuestro caso, esto es copiado de un protocolo extranjero, en nuestro caso sería cefixima, 8 a 10 miligramos por kilo y adaptar posteriormente según el antibiograma. La duración del tratamiento parenteral es de 3 a 5 días, y el relevo por vía oral posterior se realiza según el antibiograma, eso es lo ideal. Cuando hay cistitis recurrente, buscar disfunción vesical como enuresis diurna, que son las incontinencias diarias, el vaciado incompleto, que se puede valorar por una ecografía renal con la medición del residuo postmiccional, y también se puede valorar en algunos pacientes en el interrogatorio. La mamá te cuenta que se va a hacer pipí y luego de 5 minutos se va otra vez a hacer pipí, y tiene periodos que hace toda la hora, ¿verdad? Eso es porque se produce un vaciado vesical incompleto. Y el antecedente de constipación. El manejo posterior generalmente es, cuando existen estos factores, es dar laxantes, de preferencia osmóticos, y la utilización o no de los anticolinérgicos, que ya son fármacos específicos para la función vesical. Yo repito mucho el tema del estreñimiento, porque realmente hay veces que llegan ya al consultorio nuestro de nefrología y son factores como esos, ¿verdad? El estreñimiento, y uno corrigiendo esas cosas va mejorando la función vesical. Bueno, el pronóstico de un paciente que tiene infección urinaria. Es para informar a la familia. Es un paciente que tiene alguna cierta probabilidad de tener un daño renal ya, sobre todo si tuvo una pielonefritis aguda, ¿verdad? Es un paciente que en el momento que inicia, que tiene un episodio de infección urinaria, tiene una alta probabilidad de recurrencia. Siempre hay que alertar a la familia para pesquisa de ictus. Yo les recomiendo siempre que ante cualquier cuadro febril se hagan un análisis de orina, por más que tengan otros focos evidentes, igual siempre hacer la pesquisa de ictus, ¿verdad? Realmente en los protocolos nosotros tenemos muy arraigado el urocultivo de control, pero en la mayoría de los protocolos internacionales ya no recomiendan hacer un urocultivo de control, porque se sabe que si el antibiótico está adaptado al antibiograma del germen, y clínicamente el paciente mejora, es decir que a las 72 horas ya está sin fiebre, se considera que el tratamiento es efectivo y ya no es necesario controlar. Hay que avisarles también sobre la necesidad de seguimiento de los pacientes que ya tienen daño parenquimatoso renal, y saber que con cada episodio de pielonefritis aguda aumenta más la probabilidad de que ese daño renal progrese. En la consulta de control de estos pacientes se recomienda siempre medir la presión arterial, hacerle un examen de proteinuria o de albuminuria. Como signo de mal pronóstico tenemos una creatinina mayor a 0,6 miligramos por decilitro en menores de 1 año, o un índice de proteína de creatinina en una muestra espontánea de orina mayor a 0,8. El control que se recomienda es anual en pacientes que tienen daño leve y semestral en pacientes con daño grave. Esto incluye
siempre la toma de la presión arterial, que debe ser ya rutinario en estos pacientes desde que es conocido su antecedente de infección febril, ¿verdad? La incidencia de la cicatriz renal según el número de episodios. Hay pacientes que ya pueden nacer con cicatrices renales, con displasias renales, porque por una uropatía severa y ya intraútero hace su reflujo vesicoureteral masivo y ya se produce la displasia renal. Entonces 5%, aunque no haya ningún antecedente, y a medida que van aumentando los episodios, aumenta también la incidencia. Más de la mitad de los pacientes ya van a desarrollar cicatriz renal cuando ya hubo más de 4 episodios de infección urinaria febril. La prevención de la recurrencia. Las medidas generales que vamos a aconsejar al paciente: que tenga un adecuado aporte de líquido, eso que ayuda en que el vaciado vesical sea frecuente. Entonces no existe, mi hijo toma mucha agua pero no orina. Eso no existe, porque es matemático. Si toma mucha agua debe orinar frecuentemente. Por eso que se insiste en la ingesta de líquido. Hay que corregir la mala higiene perineal, evitar los irritantes locales. Eso es muy orientado a las nenitas, ¿verdad? La utilización de ropas muy ajustadas, tejidos sintéticos, baños de espuma con jabones antibacterianos, con cremas especiales, no se recomienda. La micción debe hacerse cada 3 a 4 horas, es lo que se recomienda al vaciado vesical. Se debe corregir el estreñimiento y corregir también la disfunción del tracto urinario inferior con tratamientos como anticolinérgicos o biofeedback que ya se realiza a mano del especialista, del urólogo, cuando hay ya diagnóstico hecho de disfunción vesical. La profilaxis antimicrobiana, que es un tema debatido siempre, en cada protocolo se debate, pero tampoco nunca se aconseja, ¿verdad? Entonces, lo que es importante saber de eso es que no previene la recurrencia de ictus en niños que tengan tracto urinario normal o que tengan reflujo vesicoureteral leve. Los objetivos de la profilaxis son reducir la frecuencia de las ictus y con ello prevenir la aparición de cicatrices. ¿En qué pacientes está indicado? En aquellos con reflujo vesicoureteral dilatado, que serían grado 3, 4, 5. En aquellos que tienen dilatación de la vía urinaria con sospecha de obstrucción, y en aquellos pacientes que tienen infección urinaria febril recurrente. Paciente que todavía no fue estudiado, pero que ya viene con una historia de varias infecciones urinarias febriles, ya es indicación de iniciar la profilaxis. En lactantes se recomienda en los pacientes que tienen pielonefritis a repetición sin anomalía anatómica o funcional demostrable por imagen, se recomienda mantener la profilaxis hasta el control del filtro. Y en los niños más grandes que tienen cistitis recurrente se asocia la profilaxis al de la disfunción vesical y al tratamiento de la constipación. ¿Con qué antibióticos utilizamos el trimethoprim sulfamethoxazol en mayores de 2 meses? A esa dosis de 2 miligramos por kilo, que es un cuarto de la dosis plena. Es por eso que los efectos colaterales que menciona esa droga no se ven prácticamente en estos pacientes, porque la dosis que se utiliza es 25%, lo mismo la nitrofurantoína, que se debe iniciar en mayores de 6 meses. En los pequeñitos recién nacidos menores de 2 meses utilizamos cefalexina o eventualmente también amoxicilina. Y la dosis se hace nocturna. La razón de la dosis nocturna es porque a la noche el vaciado vesical es más infrecuente, está relacionado al sueño y al ritmo circadiano. Normalmente la vejiga se vacía menos veces durante la noche, por eso que la profilaxis tiene que ser nocturna, ¿eh? Estudio de imágenes. Iniciamos ahora lo que sería el estudio ya a profundidad de los factores de riesgo. El objetivo sería detectar las anomalías del tracto urinario, y estas son las pruebas que están recomendadas en todos los pacientes, a pesar de protocolos y nuevas revisiones que se sacan cada 2 años, cada 3 años. Estos estudios siguen siendo hasta el día de hoy los mandatorios en cada uno de los pacientes con infección: ecografía renal, uretrocistografía miccional seriada y la centellografía renal con DMSA.